Recibimos con gusto al editor de economía de La Diaria, Germán de Agosto, que viene con una propuesta para mí muy interesante, que después le va a dar continuidad cuando vuelva Martín, que es el llamado glosario de economía, pero ya vamos a hablar de eso. Primero, los buenos días oficiales. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Guille? ¿Todo bien? Bien, me imagino que estabas atentamente escuchando a tu colega con ese tema que llegó para instalarse, ¿no? Y realmente está haciendo hablar a personas de diferentes ámbitos sobre ese impuesto, sobre ese 1% al 1%, como hablábamos recién con Mauricio. Y bueno, como una reflexión nomás para después meternos en esa propuesta nueva que tiene Germán, pero como una reflexión y algunos datos que me comentabas recién de algo que ha sucedido a nivel internacional que aporta a la discusión, ¿no? Sí, para no pisarme con Mauri, que ya básicamente no hay nada que pueda aportar yo que mejore lo que ya ha hecho. Qué humildad. No, y aparte lo quiero mucho y lo admiro mucho y hemos compartido varios proyectos, así que no tengo nada más que simplemente llover sobre mojado y apoyarlo en esta cruzada que se ha mandado, por lo menos para plantear la discusión, que después se puede ver si efectivamente es el 1 al 1 o si es otro diseño o cómo se va a instrumentar u otra manera, pero me parece que ya el hecho de que se debata ya cambia justamente y corre incluso la discusión un poquito de siempre poner la lupa sobre los pobres y en este caso, bueno, cambiamos hacia el otro extremo de la distribución y eso en sí mismo es una contribución sumamente relevante al debate público y en particular también que esto no es una discusión que está teniendo Uruguay, como dijo Mauricio, esto se está discutiendo, se está implementando en otros lados y en particular hace 2 semanas 7 premios Nobel, ¿sí?, de distintos orígenes, firmaron una carta que salió en Le Monde justamente en favor de establecer un impuesto del 2%, ¿sí?, a los 3.000 billonarios o multimillonarios o súper ricos, como le quiera, o ultra ricos, como es el concepto que utiliza la carta, para recargar cerca de 250.000 millones de dólares. Eso es un poco la novedad que tuvimos, que justamente nos ayuda también a anclar el debate a algo mucho más global, ¿sí? Y en un contexto en el particular donde el otro día conocimos los datos, viste que la revista Forbes sigue como esa lista anual de los súper ricos. Bueno, los datos de 2025 muestran que básicamente las 2 dimensiones que están rastreadas, que es cuántas personas multimillonarias hay en el mundo, ¿sí?, y cuánta riqueza concentran ese número de personas, los 2 alcanzaron picos históricos. En particular, hoy habría cerca de 3.028 personas en el mundo con un patrimonio que los coloca en este club de los ultra ricos. Y en particular, todo eso que está ahí acumula cerca de 16 trillones de dólares. ¿Sí? Es difícil de mencionar la cantidad de ceros, pero solamente para tener una idea, básicamente es otro registro histórico, es decir, no solamente aumentaron el número, sino aumentaron el patrimonio que concentran, con la particularidad de que tenés 3 personas en este momento, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, que acumulan cada uno más de 220 millones de patrimonio. Y eso también es un antecedente que no teníamos hasta ahora. En particular, Elon Musk tiene casi 400 billones, ¿sí?, 400.000 millones de dólares de patrimonio neto. Es decir, salvo por la economía china y por la economía estadounidense, acumula más riqueza que el resto de los países. Sumados, capaz, ¿no? Exacto, ¿sí? O sea que realmente esto es una discusión impactante. Es impactante, sí. Y Germán, y breve, ¿no?, para después meternos en otros temas. Ese nivel de concentración ¿qué explicación tiene? ¿Por qué se está dando a lo largo del tiempo? Si es que hay, ¿no? Me imagino que sí, que se estudia el tema. ¿Por qué se concentra? ¿Por qué tenemos estos 1.000 trillonarios? Ya no sé ni cómo decirle. Sí, bueno, Mauri te decía algo básicamente de la dinámica del dinero creando dinero, ¿no? En definitiva, cuando el patrimonio es mayor, la renta que vos derivás, los beneficios, los dividendos que vos derivás es mucho mayor. Y en particular, al nivel que estamos viendo, y en este contexto tan particular, ¿no?, asociado, por ejemplo, a Elon Musk ocupando justamente la dirección de esta agencia de auditoría de la eficiencia gubernamental, lo que también es un tema de plutocracia. Básicamente es, una vez, la riqueza es poder, el poder es riqueza, y en definitivamente eso solamente tiene una tendencia explosiva al crecimiento, a la profundización, en ausencia justamente de medidas que traten de mitigar eso. Entonces, vos, por ejemplo, el caso de Elon Musk es bastante ilustrativo. Justamente ese es el tipo más rico del mundo hoy,
que fue encargado de hacer esa suerte de departamento de eficiencia por el cual recortó las ayudas en todo el mundo, toda la discusión en torno a lo que era el programa de asistencia a África, todos los empleos que de alguna manera destruyó, ¿viste? Con una lógica más de motosierra como la de Javier Milei, de hecho, esa foto bastante famosa, ¿no? En la que están los dos. Y entonces, naturalmente, la cercanía con el poder, la cooptación del poder por los súper ricos, solamente abre la cancha para que sean más ricos. Eso es un poco, me parece, lo que está pasando hoy, cómo interactúa la riqueza con el poder. Riquezas anormalmente altas generan un acceso al poder anormalmente alto y por ende estamos viendo justamente en una economía que tiene los problemas que tiene, ¿sí? Y que se está organizando de la forma que se está organizando, esa situación donde las dos dimensiones van creciendo y eso solamente puede generar hacia adelante un panorama de mayor concentración, porque justamente ya son dos dimensiones que están totalmente casadas. Me parece que eso es un poco las dos hipótesis que desplegaría ante tu pregunta, ¿no? Por la dinámica misma de la riqueza, que genera más riqueza, ¿sí? Y por la cercanía con el poder. Creo que esas dos son las cosas que hoy están funcionando y el caso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, es el caso más paradigmático, tanto por Donald Trump como, por ejemplo, por Elon Musk. Y de hecho, no solamente los premios Nobel se mostraron a favor de ese impuesto, justamente que viene a recoger una respuesta de lo que le pidió Brasil a un economista francés de cara al G20 del año pasado, que es que justamente diseñar una propuesta para gravar a esto que llaman ultra ricos. Pero el otro día también, varios ultra ricos norteamericanos dijeron, ya está, no queremos más plata, porque empezamos a valorar lo que decía él. En determinado momento, esa mayor riqueza no se traduce en una mayor satisfacción, en una mayor felicidad, en nada más. Y lo que empezás a pensar es, bueno, ¿cuál es el impacto negativo? ¿A costa de qué me estoy enriqueciendo? Entonces tienen como de alguna manera una suerte de cola de paja asociada a lo que está sucediendo. Es decir, a que la brecha entre los que están abajo y los que están arriba se ha profundizado. ¿Sí? Y básicamente dicen, también valoramos una sociedad cohesionada, también valoramos, ¿sí?, la democracia, también valoramos en algún sentido la igualdad, justamente lo que nos hace semejantes, y no queremos que nos sigas recortando impuestos porque no sabemos qué más hacer con la plata. O sea, eso también te genera un caso, ¿no? A diferencia de López Mena, por ponerle un... Sí, y te iba a decir que entre ellos no está ni Zuckerberg, ni Bezos, ni Elon Musk, ¿no? No, por supuesto. Ellos no están ahí. Por ahora no están, pero más del lado de eventualmente, porque López claro, en Mena. definitiva, todo esto genera justamente o erosiona o lesiona todo lo que son los parámetros de convivencia, todo lo que es la parámetros de seguridad, un montón de otras cosas que uno, más allá del patrimonio que pueda tener, tiene que valorar porque hace a que no vivimos en el vacío, sino que vivimos y formamos parte de una sociedad. Y esa sociedad, cuanto más desigual es, en este caso escandalosamente desigual, tiene otras consecuencias negativas que no van por el plano de la economía, del ingreso, del patrimonio, de la riqueza, sino que tienen que ver con cuestiones más sociales vinculadas a nuestra esencia como seres gregarios. Entonces me parece que ahí hay como esas dos cosas que están sucediendo justamente como telón de fondo ante esta situación de crecimiento extraordinario de la desigualdad. Bien, es interesantísimo el tema, tanto lo local como lo internacional. Dará, por supuesto, para tocarlo en alguna otra ocasión en esta mesa, pero ahora nos vamos a meter con esta propuesta interesantísima para mí, que le vamos a dar continuidad en esta mesa del Café La Diaria, en La Diaria Radio, pero hay que, cuando alguien hace una propuesta, la pregunta es justifique. Glosario económico, una guía terminológica. No, yo creo que a veces, y cuando en particular que tenemos espacios más cortitos, y desarrollar un análisis que pueda pasar por algunas estaciones un poco áridas desde el punto de vista técnico-conceptual, termina no contribuyendo demasiado porque, bueno, tenés que estar justamente analizando cosas sobre una base que todavía no está asentada. Entonces me parece que, dado que ahora tuvimos esta instancia relevante asociada a los lineamientos para las discusiones salariales, y dado que se nos viene el presupuesto, podríamos tener un ratito de este espacio destinado simplemente a repasar conceptos, ¿sí?, para ir siguiendo esas discusiones a efectos de que después, cuando abordemos las cosas más de análisis coyuntural, tengamos como esa base justamente para apoyar ese otro análisis. Entonces, la idea es empezar con algunas cuestiones que están metidas en los lineamientos y que conceptualmente son un poco complejas, ¿sí? Después pasar a todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Ahí va a haber un montón de otros conceptos que van a estar sobre la mesa. Muchos de ellos son muy áridos, ¿sí? Y la idea es también que los oyentes nos manden. Bueno, a mí me interesaría conocer qué significa este concepto, qué significa otro concepto. Yo eso lo recogemos al final de la semana. ¿Los conductores pueden pedir también? Los conductores pueden pedir. Bien. Yo no prometo respuestas en vivo porque yo en realidad estudio, no es que sepa todo, ¿sí? De ninguna manera, estoy muy lejos de eso. Entonces, al final de la semana relevamos todos los conceptos y la siguiente semana lo que hacemos es tratar de ir abordándolos. Por eso me los llevo deberes para estudiarlos y prepararlos. Muy bien, está abierta la vía de comunicación de este programa. Tendría que tener a Rosalía acá para que
me recuerde el número, porque no me lo aprendí todavía. Y eso me que es dijo muy aparte, fácil. Decirle a Guille que diga el número para que justamente la gente mande los conceptos que le gustaría abordar. Termina en 088, 099, 891, 888. Muy bien, me anotan por acá por la cucaracha que la tengo de este lado. Bueno, y tenemos el episodio 1 de este debut, esta columna dentro de la columna. Hablamos mucho de inflación, todos más o menos entendemos lo que es, pero no sé cuánto sabemos qué es la inflación subyacente. Ahí va. Ven, ahí tenés un concepto que fue como el que está detrás también de la idea de generar este espacio dentro de este espacio, asociado a algo que es de vital importancia para nuestra cotidianidad, porque se trata justamente de las perspectivas del poder de compra de nuestros salarios y que está atado, supeditado, condicionado a un concepto que no es de uso común, que es justamente la inflación, pero la inflación subyacente. ¿Sí? Entonces la idea, por ejemplo, es, vos decías, bueno, justifique la necesidad de este espacio, es, en este caso, tratar de contribuir al entendimiento de las pautas salariales, justamente deteniéndonos en esos conceptos que pueden estar más lejos de lo que es el léxico habitual de los economistas, que ya de por sí muchas veces traza una distancia no menor, ¿sí? Porque la complicamos al pedo muchas veces. ¿Sí? Entonces vos tenés la inflación, siempre hay que recordar que es la variación del índice de precio del consumo. Y el índice de precio al consumo es justamente un indicador que mide la evolución de los precios de una canasta representativa de un hogar. ¿Sí? Y esa canasta representativa o ese indicador lo que está es ponderado por el gasto que destinamos a cada categoría, ¿no? Básicamente el INE hace una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos y nos saca una foto de lo que consumimos los hogares. Naturalmente tiene toda la problemática que tiene porque es una foto y todos los hogares son distintos, pero es representativa. Por ejemplo, cuando hablamos de que está ponderado, quiere decir que esa foto nos muestra cuánto destinamos, por ejemplo, a alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la principal categoría. Entonces, de esa encuesta surge que los hogares destinamos un 26% de nuestro gasto, un cuarto de nuestro gasto, a la compra de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Entonces, ese 26% es el peso que tiene esa categoría en la formulación del índice de precio al consumo, que es el que se utiliza para calcular la inflación. Más o menos para tener idea, la canasta de consumo sobre la que medimos la inflación, esa canasta representativa y ponderada, ¿sí? Tiene cerca de 367 productos distintos. Hay bienes y hay servicios. Y cada producto tiene un peso distinto. Ese peso está justamente dado por el lugar que ocupa en nuestro gasto. ¿Sí? Por ejemplo, yo dije, bueno, alimentos y bebidas no alcohólicas es la categoría más importante con un 26%. Dentro de eso hay un 5% que destinamos a carnes. Y dentro de eso hay un 0,8% que destinamos a asado de tira, ¿no? Entonces, cuando el precio del asado de tira cambia... Es bien preciso. Exacto, porque ahí tenés... el detalle mínimo. Va al detalle. Esa encuesta lo que hace es te saca esa radiografía del consumo. Entonces dice, bueno, ¿cuánto de galleta de campaña consumen los hogares? ¿Cuánto de asado de tira? ¿Cuánto de colita de cuadril? ¿Cuánto de transporte? ¿Cuánto de luz? ¿Cuánto? Y lo que va haciendo es, va ponderando eso para que la incidencia de los bienes que consumimos más sea mayor en la inflación que la incidencia de los bienes que consumimos menos. ¿Sí? Entonces es un poco la lógica de la canasta y de la inflación. Ahora pasamos a lo que es la inflación subyacente, que es relevante, de vuelta, porque está en los correctivos. El correctivo intermedio, ¿sí?, de las pautas salariales se activaría si la inflación subyacente supera determinado umbral. Por tanto, la inflación subyacente es clave porque de eso depende nuestra capacidad de recuperar el poder de compra ante un evento imprevisto de aumento de la inflación. Entonces, acordate que dijimos, la inflación se mide a partir de una canasta. Y esa canasta tiene 367 productos. O sea, imagínate que tenemos un canasto acá con esos 367 productos. ¿Sí? Cuando pensamos en inflación subyacente, lo que estamos pensando es tratar de separar los productos de esa canasta cuyos precios son más estables en el tiempo. O lo que es lo mismo decir, tratar de sacar aquellos precios que son muy volátiles. ¿Por qué? Particularmente porque responden a factores climáticos. El caso típico es el de las frutas y las verduras. ¿Qué es lo que pasa?
dependiendo de condiciones climáticas, ¿sí? El precio puede irse muy arriba, puede irse muy abajo, entonces lo que vos ves son oscilaciones muy pronunciadas. La famosa fruta de estación. Frutas de estación, naturalmente, si tenés una inundación, si tenés una sequía. Recordá, por ejemplo, el caso del temporal de Dolores, el tornado de Dolores, claro. 2016, que los morrones se habían ido a más de 400 pesos. Bueno, la idea de la inflación subyacente, que es la que toma ahora el Poder Ejecutivo para la elaboración de sus lineamientos, es decir, saco la banana, saco el morrón de esa canasta de consumo y digo, bueno, esto tiene un precio muy volátil, entonces lo saco para afuera, ¿no? Entonces, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es jugar con esa canasta para reorganizarla. ¿Cómo se reorganiza? Y bueno, sacando por un lado los precios que son volátiles, es decir, los precios de los productos que son volátiles. Típicamente, frutas, verduras y combustibles. Entonces, la inflación subyacente es justamente la evolución de los precios de esa canasta representativa del consumo, sin considerar lo que le pasa al precio de las frutas, al precio de las verduras o al precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque se entiende que son bastante más erráticos, ¿sí? Entonces, en este nuevo diseño, una de las novedades que trajo las nuevas pautas son incorporar esa dimensión, ese concepto de inflación subyacente, para determinar la pertinencia o no de establecer el correctivo al primer año, ¿sí? Vos, Guille, decime si tenemos que también montarnos sobre algún concepto de estos vinculados a las pautas salariales. Sí, estoy atentamente siguiendo. Porque básicamente entonces dijimos, la inflación es esto, y dentro de la inflación lo que hacemos es jugar con esa canasta de consumo, ¿sí? ¿Jugar en base a qué criterio? En este caso, que es el que estamos abordando hoy, en base a la estabilidad del precio de los componentes que le integran. Lo que me quedé pensando, porque el ejemplo del morrón está muy bueno, pero el morrón es un producto del cual podemos prescindir, pero hay productos de esa canasta que por más que se disparen por algún tipo de motivo, no vamos a poder prescindir. ¿Cómo se hace en ese caso? Tal cual, ahí después tendrías otra forma de atacar ese problema eventualmente, que es, por ejemplo, en su momento cuando se habla de los acuerdos de precios o de alguna manera cómo mitigar la inflación de los productos que son más sensibles para la vida de las personas. Por ejemplo, se nos dispara la harina por la sequía, por la razón que sea, ¿no? No puede salir de la canasta como el morrón. No, por eso. Esto se utiliza o se instrumenta para determinados objetivos, que en este caso es para establecer una medida de la inflación que sea más estable. Es decir, la inflación subyacente, que ya definimos lo que era, acordate, es la inflación, sin esos componentes estables, es una señal más fiel de la evolución del núcleo más estable de los precios, ¿sí? O es una señal de lo que es la inflación de largo plazo, si querés, cuando la ves se mueve más estable. Y entonces, dada esa estabilidad, se propone para este objetivo puntual, que es establecer si se activan o no se activan los correctivos salariales en el primer año del convenio. Después, lo que vos señalás, naturalmente tiene que ver con otras problemáticas, que es muchas veces cuando los precios aumentan, en particular aumentan los precios más sensibles, eso naturalmente golpea desproporcionadamente a los hogares más vulnerables y ahí lo podés atacar desde otro lugar. ¿Sí? Desde las políticas públicas. ¿Cómo haces en su momento lo que pasó con los bidones de agua, ¿no? En la sequía. Estaba pensando en eso, ¿sabes? Bueno, en ese caso se hizo algo vinculado a la parte de impuestos, ¿sí? Pero se atacó por otro lado. En este caso lo que se toma es para instrumentalizar justamente los nuevos lineamientos. Aparte, yo dije que el 26% de nuestro gasto va a alimentos y bebidas alcohólicas, pero esa es la canasta representativa promedio. Cuando vos vas un pasito más, ¿sí? Pensando en tu pregunta, y decís, bueno, pero ¿cuánto gasta el primer decil de nuestro país en alimentos? ¿Sí? Y el primer decil, lo que me estoy refiriendo es al 10% de los hogares más pobres. Básicamente lo que hacemos cuando hablamos de deciles es ordenar a los hogares del más pobre al más rico y lo partimos en 10 pedacitos. Entonces nos quedan 10 pedacitos iguales, donde en un costado tenemos al 10% más pobres hogares y en el otro costado tenemos al 10% más ricos los hogares. Entonces, el 26% del gasto es representativo de toda esa heterogeneidad que se mueve de lado a lado. Pero cuando vos mirás en el 10% de los hogares más pobres, se gasta más del 30% en alimentos. Y cuando mirás del otro lado, en el extremo de mayor concentración, ¿sí? De ingresos o de riqueza, se gasta cerca del 10%. Entonces, cuando vos pensás en esos productos sensibles, estás pensando en temas vinculados a cómo abordar esa problemática asociada, ¿sí? A que la inflación golpea a los que tienen menos. Y en particular la inflación de los alimentos golpea a los que tienen menos. Por eso vos señalabas el pan. Pero en este caso estamos pensando simplemente, bueno, dado que el Poder Ejecutivo decidió instrumentar sus pautas en función de este concepto, abordemos simplemente este concepto
¿sí? Y lo otro va como por otro carril. Nos quedan 2 ítems y nos queda muy poquito tiempo, Germán, pero podemos hablar de esa inflación que se diversifica en otros términos brevemente, inflación transable e inflación no transable. Sí, en definitiva ahí tenés otros 2 conceptos que son relevantes porque te dan la pauta de cómo se vincula la inflación con el dólar o la inflación con el tipo de cambio. ¿Sí? De vuelta, eso surge de un reordenamiento de la canasta. Vos siempre partís de esa canasta de 367 productos y jugás para ordenarla distinta en función de obtener distintas dimensiones de información. Me acuerdo, por ejemplo, un índice famoso que armó el colega Nando Esponda, que era la inflación del asado con picadita. ¿Qué fue lo que hizo Nando Esponda? Agarró y dijo, bueno, ¿qué productos tiene el asado? Bebida, postre, carne, picadita, ¿sí? Y cómo evoluciona. Entonces se armó su propia canasta, reorganizando la canasta de consumo. Lo mismo pasa con la inflación subyacente. Es una forma de reorganizar la canasta, en este caso para extraer una señal más fiel o más estable de la evolución de los precios del núcleo, ¿sí? No de los precios volátiles. Y cuando vos señalás la distinción entre una inflación transable y no transable, estamos pensando en reorganizar esa canasta, es decir, esos 367 productos, en función de su relación con el dólar. Imagínate que tenemos acá la canasta, sacamos la carne, ¿y la carne es sensible al dólar o no es sensible al dólar? Y sí. Totalmente, porque su por precio... las exportaciones, ¿no? Exacto, porque es algo que exportamos, su precio se determina en función de oferta y demanda externa, en particular en los mercados de Chicago. Por tanto, si el dólar sube mucho, afecta a la carne, si baja mucho, afecta a la carne. Entonces decimos, esto es un transable, va para la inflación transable. Vuelvo a meter la mano en la canastita, sacamos el corte de pelo, que también forma parte de la canasta de consumo, ¿sí? Y ahí ya no, ya es y es más discutible. lejana, ¿no? Más lejana la relación. Entonces decimos, bueno, el corte de pelo va Uno para puede esta... decir, me fui a Buenos Aires cuando estaba barato y me corté el pelo a la tercera parte. Bueno, ahí pero- estás, lástima que no tenemos tiempo porque ahí estás dando justamente con una cuestión muy particular, muy singular, muy excepcional, asociada a cómo la diferencia tan fuerte de precio que tuvimos con Argentina terminó borrando estas distinciones más teóricas Mirá. y todo se hacía Mirá qué tema transable. que tiré, el El alumno. psicólogo se hacía transable, por ejemplo, que es un servicio no transable, ¿no? Su precio depende de cosas domésticas, pero como lo podía hacer por Zoom, y en Argentina era mucho más barato, Claro. lo que era originalmente un no transable se convirtió en un Y transable. ahora podríamos agregar que hoy lo podés hacer por chat GPT. No lo hagan. Hoy aparte ahí tenés otra Pero ahí dimensión tenés para analizar. otra dimensión. Pero entonces básicamente la inflación transable es la que solamente refleja la evolución de los precios que son sensibles al dólar y la no transable refleja la evolución de los precios que son justamente a nivel más doméstico. Entonces cuando vos mirás cómo ha sido el proceso de desinflación, y cuando digo proceso de desinflación me refiero a la caída que tuvo la inflación hasta llegar al nivel actual, en el torno del 4,6, hay mucho de eso que tiene que ver también con la caída del dólar. Y eso te ayuda a entender, por ejemplo, los reclamos del sector exportador, cuando hablan de que ellos son los que hicieron el esfuerzo por reducir la inflación para todos. ¿En qué están pensando? En que la inflación cayó principalmente porque cayeron los precios que son sensibles al dólar. Por tanto, cuando vos mirás cómo evoluciona la inflación transable, acordate que es la que recoge justamente los productos que son sensibles a los vaivenes del dólar, vos ves que efectivamente llegó al 1% interanual como un piso y ahora está subiendo. Es decir, muy por debajo de la meta. Pero ¿por qué la inflación general está en 4,5%? Porque la inflación doméstica sigue estando más cerca del 6%. Entonces, cuando el presidente del Banco Central habla de la simetría de la inflación o de la dinámica de la inflación, se refiere a que parte de la mejora que tuvimos responde justamente a una caída del tipo de cambio. Y eso desnuda también la tensión que existe entre la mejora en el frente inflacionario, clave en particular para el poder de compra, y la pérdida de competitividad o los problemas que se agudizan y que hoy, por ejemplo, son bastante patentes a nivel de la frontera con Brasil. Entonces, la inflación transable es otra forma de jugar con esa canasta. Tenemos distintas formas. Una es la inflación subyacente, clave para entender los lineamientos salariales. La otra es la inflación transable y la inflación no transable. En un caso, lo que tomo como criterio para separar los productos es la estabilidad de los precios. Me quedo con los estables, saco los volátiles. Y otro caso es el vínculo que tienen con el dólar. Los que son sensibles al dólar van para un lado, los que no son sensibles al dólar van para el otro. Entonces, lo que haces es extraer distintos tipos de información a partir de ese fenómeno que es el de la inflación.